Hola amigos, ¿qué tal? Pues vamos a hacer un cruce que me pide el amigo Pedro. Él me comenta que qué saldría de un cruce de un canario ágata rojo mosaico. Vamos a ponerlo aquí. El macho es ágata, ágata rojo mosaico. Y una hembra que sería blanca dominante. Bien, en este cruce lo primero que vamos a ver es que es un canario melánico y acá es un canario lipocromo, ¿vale? Entonces, de este cruce, teniendo esto claro, vamos a ver qué es lo... Teniendo esto claro amigos, perdón, pero me dio tos, pausé el video. Aquí vamos a ver que nosotros siempre que cruzamos un canario melánico con un lipocromo, siempre nos va a dar píos. Por lo tanto, creo que ya sabes la respuesta, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner al macho XX, ya saben, pueden poner XY, ZZ, y aquí XY o ZW, etcétera, etcétera. Yo lo hago de esta manera para que no me critiquen o me digan que por qué, que está mal, que así no va. Entonces, de esta manera es como yo la hago. Así vienen los libros como XX, ZZ, ZW. Aquí podría ser XY en mamíferos y XX en hembras, ¿vale? Pero esta forma es la que más me acomoda a mí, solamente es para diferenciar el sexo. Digo esto amigos porque siempre no falta el que estás mal, así no va, es XY, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces de este lado tenemos un canario ágata, que es una mutación ligada al sexo y es fenotípicamente ágata, entonces es A por A, es un canario ágata puro. Y de este lado tenemos el blanco. Entonces, aquí amigos, vamos a ver algo. Aquí como ya mencioné vamos a tener, por lo tanto, canarios píos, pero vamos a desarrollar el cruce como tal. Entonces, aquí va a ser un macho que va a ser ágata por blanco es, ahora sí que vamos a mencionarlo así, melánico por lipocromo, es un canario pío que va a ser, como es macho, acuérdense que los machos en los ligados al sexo portan la mutación, por lo tanto es un portador de ágata. Luego, seguimos con el siguiente cruce. Aquí, aquí es donde les quería decir, es melánico por lipocromo, va a ser una hembra que va a ser pía, pero este pío va a ser más tirado. ¿A qué me refiero con tirado? Más cercano, vaya, al canario ágata, pero no dejará de ser un canario pío. Este tipo de canarios es, ahora sí, que muy parecido al canario ágata, solamente que llegan a tener en la parte de la nuca, en la parte de atrás, en el pecho, donde quiera que sea amigos, llegan a tener una zona blanca. En la parte de arriba donde lleva la melanina, con blanco me refiero a que se ve el hipocromo de fondo. Por ejemplo, aquí pudiera tener una manchita de color rojo, ¿vale? En la cabeza, en el rayado, todo el rayado del canario ágata comienza desde atrás en esta parte y así, para que me entiendan, ¿vale? Ese es un canario ágata normal. Y un canario pío llega a tener esta zona de aquí,
es el hipocromo rojo. Por lo tanto, si nosotros vemos una o dos plumas rojas en el diseño del ágata, o simplemente en la cola, amigos, que salga una pluma roja o de otro color, es un canario pío, ¿vale? De ahí que muchos se confunden y casi dicen que es un canario ágata. Yo digo que es tirado al ágata porque el parecido va a ser muy cercano al ágata por ser una mutación ligada al sexo, ¿vale? Pero no va a dejar de ser un pío, ya sea que tenga la manchita al hipocromo, una o dos plumitas, ¿vale? Entonces, teniendo eso claro, amigos, vamos a ver que va a ser una pía tirando al ágata, muy parecida al ágata, pero siempre va a ser pío. De este lado vamos a hacer el otro cruce, que va a ser un ágata por un blanco, un melánico por un lipocromo, va a dar un macho, que va a ser pío también, y va a ser portador de ágata. Va a ser lo mismo que aquí arriba. Y abajo va a ser exactamente lo mismo. Una canaria pía muy cercana al ágata en diseño, que va a tener fugas del hipocromo, va a tener alguna plumita del hipocromo blanca en la parte de la cola, manchita, o el diseño no es corrido, como ya mencioné, ¿vale? Entonces va a ser una pía que va a ser, ahora sí, que tirando al ágata. ¿Y esto por qué pasa, amigos? Porque el canario es un lipocromo, entonces no hay melanina que amortigüe esto, entonces es un canario pío. Aquí les quiero mencionar algo. Por lo general, el canario dominante es un canario trabajado con amarillos. Debajo del blanco hay un canario amarillo. Por lo tanto, aquí también es un mal cruce. Aparte que tenemos un melánico por lipocromo, es un mal cruce. Y le sumamos todavía el factor rojo con el amarillo. Por lo tanto, la descendencia van a perder en lipocromo y el lipocromo va a pasar de un rojo a un naranja. Esto se debe a que el amarillo y el rojo son codominantes, quiere decir que los dos se muestran al mismo tiempo y al mezclarlos daría un color naranja. Esto es en cuanto al fondo, todos los pollos van a tener color naranjo. Ahora, vamos a ver que aquí hay un gen dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una copia en los dominantes, amigos. Dominante quiere decir que es necesario con que el padre o la madre tengan el gen. Una sola copia del gen es necesaria para tener canarios fenotípicamente dominantes. Aquí, como podemos ver, la hembra lo tiene. Solamente basta uno para que el 50% de los pollos sean dominantes. Y el otro 50 sean canarios normales, o sea, no afectados por la mutación. Aquí, como tenemos una copia, quiere decir que el 50% de estos pollos van a ser de fondo blanco y el otro 50 van a ser de fondo naranja, ¿vale? Este sería el cruce como tal, amigo. Déjame te digo que es un mal cruce por dos razones: melánico por lipocromo y estás cruzando un canario amarillo con un rojo.
En cuanto a la categoría mosaico, en el canario dominante, como solamente tiene el pigmento en la parte del ala, supongamos que este es el ala, el blanco dominante siempre va a tener pigmento, el hipocromo amarillo, en esta parte de aquí. Si el hipocromo que trae aquí no es amarillo y se ve rojo, es un canario trabajado con rojos. No tendrías problema en cuanto al canario naranja, serían de fondo rojo, ¿vale? Pero por lo general siempre se trabajan con amarillos. Entonces sería un cruce doblemente malo. Y si fuera poco, en la categoría mosaico, esto serían canarios amosaicados. Bueno, no lo escribo, pero serían mosaicos de mala calidad, muy pasados en hipocromo, fuera de las elecciones, que estos canarios te servirían para seguir trabajando, pero realmente es una pérdida de tiempo, vaya, porque te va a tomar varias generaciones en fijar el color rojo, en fijar el rojo mosaico, y en sí, de ahí en fuera el diseño del ágata, pues lo estarías perdiendo porque estás sacando canarios píos, que estos, déjame te digo, que el que no sabe, amigo, fácil podría pasar por un canario ágata, ¿vale? Ustedes cuando vean un canario, como ya mencioné, con una mancha del hipocromo en el diseño, están frente a un canario pío, ¿vale? Incluso algunos canarios llegan a salir casi melánicos, pero en pico o en uñas, ahora sí que el pico o la patita en las uñas traen manchas negras, en el pico traen manchas negras, incluso en la cabeza del canario alguna plumita negra, en el ojo alguna pluma negra, en el ala alguna pluma de color rojo sin nada de diseño. Entonces, amigos, todo esto, mi canario todo feo, ¿no? Todo esto, amigos, es el cruce, mal cruce, y les dejo el video, ¿vale? Que estén bien, amigos, y ahí seguimos subiendo más videos.